¿Cómo está la situación económica en Bolivia? ¿Cómo está la situación de precios, pero sobre todo de abastecimiento de combustibles, ¿no? Aquí en Perú la preocupación empieza a ser de que muchos bolivianos aprovechan el cruce de frontera para comerciar, para tratar de pellizcar un poco más de ganancias del comercio que en su mayor parte se da en la informalidad en nuestra frontera. Hay algunos que hablan de futuras olas migratorias. Dígame usted, señor Ayo, bienvenido a Latina Noticias. ¿Cómo está, Santiago? ¿Me escucha bien? Buenas noches. Me escucho perfecto. Un fuerte abrazo desde aquí de Bolivia y muchas gracias por la entrevista. A ver, todo nace, si somos un poco más reales, a partir de la teoría del modelo económico productivo comunitario que lo defiende bastante el gobierno del señor Arce, ¿no? Entonces, el problema aquí es que no es un modelo, si se da cuenta. Los modelos de crecimiento, ya si vamos a hablar del PIB, por ejemplo, correcto, vas a tener algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, está el consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, este mal llamado modelo está enfocado netamente a lo que es el consumo, la baja inversión justamente en exploración y en explotación de lo que vendría a ser la base productiva que era la matriz del gas, ¿me entiende? Entonces, una vez que se agota todo esto, el gobierno ha empezado a incrementar los gastos, por ejemplo, en la creación de empresas que realmente no vienen al caso, no funcionan en Bolivia, ¿ya? Hemos bajado las exportaciones y hemos incrementado las importaciones. Entonces, toda esta estructura ha hecho que, como no se tuvo la inversión en exploración, se empezó a captar o agarrar de las manos a las reservas internacionales netas, ¿ya? A partir de la gestión 2015. Entonces, no se generaban recursos, empezó a gastar estas reservas del Estado. ¿Para qué? Para la única razón era mantener el tipo de cambio fijo. ¿Y eso qué hace? Si te das cuenta, vamos a empezar, siempre mi comercio, por favor, entre Bolivia y todos los vecinos, en este caso con Perú, siempre ha habido el cruce de fronteras y esa actividad económica. Exacto. Entonces, al no existir ya más las reservas internacionales, no podemos comprar combustible. El combustible, ya, el problema es que ahorita no hay dinero, no hay los recursos para poder pagar al exterior, ya, comprar el combustible, que ingrese el diésel y la gasolina para el parque automotor y para las industrias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no tienes ese recurso, has empezado a generar justamente estos paros en las estaciones de gas, ¿ya? Y obviamente necesitas combustible para las producciones de las industrias. La gente de a pie ha empezado a movilizarse de mayor manera. Ahora, hemos podido ver en la nota que hay un flujo excesivo de personas que están traspasando las fronteras justamente para comercializar con productos básicos de la canasta familiar. Para darte un dato, por ejemplo, aquí el arroz simplemente te cuesta 68% más caro, ¿me entiendes? Entonces lo que están haciendo es compran el arroz, que allá debe estar más o menos al tipo de cambio a 361 bolivianos, lo comprarías en el Perú, y lo vendes en Bolivia a 610. O sea, sí hay una ventaja, digamos, de comprar el producto en la frontera, porque exacto, probablemente lo tienes a menor precio y lo llevas a la ciudad para venderlo. Esto es también quizá la dinámica típica del comercio muy informal, el contrabando. Aquí podemos hablar de eso, ¿no? O sea, se incrementa en esta situación. Exactamente. Entonces, tú tienes y eso, o sea, sabemos que siempre ha existido. Pero por el tipo de cambio, por ejemplo en Bolivia es el tipo de cambio fijo, tú estás incentivando mucho a las importaciones a Bolivia, ¿ya? Entonces lo que se tiene que hacer y lo que se va a hacer con seguramente las nuevas propuestas de las elecciones que van a venir de aquí al 17 de agosto en Bolivia, por parte justamente de el ala derecha o centro derecha, si quieres, va a ser cambiar el modelo económico, social, productivo, comunitario. Como que te digo, no es un modelo. Es una estructura de gasto, ¿ya? Entonces, la lógica es esa. Entonces, hemos empezado a tener mucha escasez de combustible. Eso hace que explosione todo. Se tiene una inflación, por ejemplo, hasta enero hemos cerrado el 2024 con una inflación casi del 10%.
¿ya? El gobierno había previsto 3%, o sea, se ha equivocado 3 veces más. ¿Y por es qué, un problema. por qué aumentan los precios en Bolivia? ¿Por directamente una escasez, podemos entender, o es un fenómeno de que, diríamos, está emitiendo divisa el gobierno boliviano? ¿Están imprimiendo más? ¿Esa es un poco la política o es simplemente la escasez que hace que aumenten los precios? Bien, la escasez o sea, la inflación, en este caso, vamos a explicar por qué se ha incrementado el precio del dólar en Bolivia. ¿Por qué? Porque si tú al precio boliviano, o sea, al importador boliviano le cuesta mucho más. El dólar blue ahorita está en 12 bolivianos. Claro, o sea, el panadero que compra harina importada va a tener un producto mucho más caro, un insumo más caro y el pan va a estar más caro. Exactamente, entonces, y eso lo multiplicas y lo explosionas a todo lo que es la importación. Bolivia importa casi el 70% de los productos, estimado. Entonces, imagínate la explosión de inflación que se tiene, ¿ya? Entonces, no se ha logrado cubrir, digamos, las expectativas con este modelo. Y ahora me preguntaste específicamente el tema de el incremento. Es justamente por el precio del dólar externo, o sea, por el precio de la importación. Lo segundo son los bloqueos que han habido, ¿no? Ha habido una fuerte ola de bloqueos, ¿ya? En los caminos justamente por la falta de combustibles. Un tercer aspecto a esto ha sido los factores climáticos, ¿no? Han habido muchos derrumbes en Bolivia, muchas carreteras, entonces temporada de lluvias. ¿Qué? Temporada de lluvias, ¿no? Digamos, desde enero, febrero, marzo, me imagino la ceja de selva de Bolivia se puede complicar con lluvias. Tienes la tormenta perfecta porque no tienes dólares, no tienes combustibles, no tienes la carretera, tienes la inflación elevada, entonces realmente está muy complicado, muy complicado. Ahora, yo me imagino que ahora los economistas como usted están siendo muy requeridos por los políticos que no sabrán qué hacer y dirán, ¿qué solución me das para Bolivia, no? Y a eso le pregunto a usted, ¿por dónde va la solución? ¿Por dónde va el arreglo? Que me imagino no va a ser a corto plazo, ¿no? Tendrá que ser probablemente redirigir el país, no sé, a una economía social de mercado, a un modelo más convencional. Sí, la lógica, a ver, hay varias cosas, hay temas estructurales, hay temas de coyuntura, hay temas que son urgentes y otros importantes, si se da cuenta, ¿no? Sí o sí tenemos que empezar a incentivar la exportación, tenemos que liberar las exportaciones directamente, ¿no? Porque ahorita no están liberadas las exportaciones. Y como es la única manera de traer dólares a Bolivia es abrir, o sea, no fabricamos dólares acá. Eso, por favor, que nos digan que hay que hacer otra cosa, no es nada. Si te das cuenta, ponte a pensar, mira, Bolivia, los bolivianos, si haces una cuota entre todos los bolivianos, generan 10,000 millones de dólares guardados en su colchón bank, digamos, ¿ya? Correcto. Eso cubre lo que es la compra del gas, digamos, ¿no? Que nos cuesta más o menos entre 3 a 4 mil millones de dólares al año. Lo podríamos poner, pero el tema es que no hay una confianza en el sistema financiero, por ejemplo, ya en el Banco Central y la independencia de poder. Entonces, punto uno es, tenemos que cambiar, se tiene que cambiar la estructura del modelo. Este es un modelo agotado, o sea, básicamente no es modelo, ya hay que cambiarlo. Segundo, tenemos que cambiar, tenemos que fortalecer el tema del turismo. El tema del turismo más o menos en Bolivia te puede generar unos 3,000 millones de dólares aproximadamente. Correcto. ¿Ya? Tenemos una informalidad del 80%. O sea, realmente la informalidad es muy fuerte acá en Bolivia, ¿no? Entonces, hay que recaudar más impuestos. ¿Qué? Recaudar más impuestos, digo. Exactamente. O sea, mira, para poder, inclusive la informalidad tiene un costo. Para ser informal, más o menos te cuesta un 12% más. Entonces tú podrías bajar y decir, mira, yo te voy a bajar al 10% y te vas a ahorrar ese 2% y bueno, puedes entrar a ser formal, ¿me entiendes? O sea, hay mecanismos, ¿sí? Hay bastantes mecanismos, pero el problema acá, estimado, es el tema coyuntural político también, ¿no? Hay mucho apego a lo que es el modelo social comunitario y la lógica es que sí hay que ajustarlo, ¿me entiende? Se tiene que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer un acuerdo de corto, mediano y largo plazo, estrategias de fortalecer la industria privada. Claro, por ejemplo, el Estado hace todo acá. Clarísimo. Todo. O sea, tienes empresas, 55 empresas
red deficitaria, se están queriendo crear 140 empresas adicionales más. Increíble. O sea, solamente para crear gasto corriente, o sea, empleo, pero no es productivo. Y si te das, ¿qué? Yo decía, pasa por la política, pasa por la economía, pero ahora me doy cuenta que también pasa por la política. ¿Ah? Señor Enrique Ayo, le agradezco estas ideas que nos permiten a los peruanos entender más lo que ocurre en Bolivia. Se nos ha acabado el tiempo, pero lo invito a tener otro diálogo para poder hablar de fondo, sobre todo de lo que podría generar un impacto en la migración. Creo que nos ha faltado abordar ese tema, pero en definitiva es una agenda pendiente y vaya que Bolivia tiene un camino por delante para reencursarse, ¿no? Reencaminarse hacia la prosperidad, que creo que es lo que todos queremos aquí también. Muchísimas gracias, te agradezco por la entrevista y sí, obviamente son temas apasionantes, problemáticos, pero que tenemos que resolverlos ya no más. El tema de inmigración es coyuntural, eso sí, yo te lo digo que va a ser coyuntural en la medida de que se puedan solucionar el abastecimiento de combustibles y la reducción de la inflación en Bolivia, ¿no? Eso sí, eso es la única, ¿no? Correcto. Okay. Enrique Ayo, economista boliviano, que ha estado con nosotros. Gracias, señor, por su tiempo. Gracias. Buenas noches a usted también.